Imagina estar navegando en un día cualquiera, disfrutando del mar tranquilo, sin saber que estás a punto de ser testigo de algo que jamás hubieras creído posible. Así fue para un grupo de pescadores en abril de 2023, cuando se encontraban cerca de las Bahamas, a unas 5 millas náuticas de la costa. Era una tarde aparentemente normal, pero de repente, todo cambió. Un fuerte golpe en la parte trasera del bote los hizo girar hacia atrás, y lo que vieron los dejó congelados, sin palabras. Lo que estaba detrás de ellos era algo tan desconcertante que los pescadores jamás lo olvidarían. En el agua, una figura extraña emergió, con una forma que se asemejaba a la de un humano, pero con características muy distintas. Una criatura con una cola de pez y una piel pálida que brillaba bajo la luz del sol se deslizaba hacia ellos. No fue solo una criatura, no. Había docenas de ellas saltando del agua, como si intentaran perseguir el bote. Los pescadores, aterrados, gritaban al unísono: «¡Vayan más rápido!», mientras el motor rugía a toda potencia. Sin embargo, las criaturas seguían nadando a su lado, moviéndose con una agilidad que desmentía cualquier lógica. Cada salto fuera del agua hacía que sus cuerpos se estiraran hacia el aire, de una forma inquietantemente humana, pero a la vez completamente alienígena. Lo más desconcertante de todo fue el comportamiento de estas criaturas. Parecían no tener miedo, como si su única intención fuera la de acercarse al bote. Las figuras emergían una y otra vez del agua, repitiendo el movimiento con la precisión de un ser que sabía exactamente lo que hacía. ¿Estaban defendiendo su territorio? ¿O era un fenómeno de alguna especie aún no clasificada? Nadie lo sabe, pero lo que los pescadores registraron en su cámara rápidamente se viralizó. A través de TikTok, el mundo entero comenzó a preguntarse si las sirenas, esas criaturas mitológicas, realmente existían. Este avistamiento se convirtió en la primera evidencia real de algo que la ciencia jamás había logrado probar: sirenas, cazando barcos en las profundidades del océano. Pocos días después, el mundo entero se vio conmocionado por otro evento igualmente inquietante. Un buzo, en un rincón olvidado de un mar lleno de misterios, descendió a las oscuras aguas de una zona cálida, donde las formaciones de piedra caliza emergían en un paisaje submarino único. Mientras exploraba, algo extraño apareció en su cámara. Al principio, pensó que era una muñeca de niño abandonada entre las rocas, pero al acercarse, algo se movió detrás de la piedra, y entonces la figura emergió, arrastrándose con sus largos brazos, con la piel de un azul grisáceo que brillaba débilmente bajo la luz de su linterna de buceo. Lo más sorprendente y aterrador fue que no estaba sola. Sostenía un bebé contra su pecho, protegiéndolo con una mirada que nunca fue vista por el buzo. Los detalles del rostro del bebé eran suficientes para enviar escalofríos por la columna vertebral de cualquiera. Una piel pálida, ojos vacíos, nada humano en su expresión. El buzo, completamente aterrado, intentó grabar más, pero la cámara se sacudió violentamente y de repente todo se desvaneció en la oscuridad. Solo quedaba la inquietante pregunta: ¿qué acababa de presenciar? ¿Era esta una criatura que nunca debió haber sido vista? ¿Un ser que se había mantenido en las sombras, lejos de la curiosidad humana? Al difundirse el video, el mundo entero se quedó paralizado. Este incidente se convirtió en uno de los más desconcertantes en la comunidad de buceo, pues no solo era la presencia de la criatura lo que alarmaba, sino también el hecho de que nunca antes se había registrado algo tan cercano a las leyendas de criaturas marinas mitológicas como las sirenas. Mientras tanto, otro evento que sacudió los cimientos de lo que sabíamos sobre el océano ocurrió en octubre de 2002, cerca de las islas del Caribe. En medio de la oscuridad total, con la hora marcada en la cámara como las 2 de la mañana, un grupo de pescadores estaba realizando su rutina habitual, cuando de repente, el foco del barco iluminó algo sobre una roca en alta mar. En ese preciso instante, todos los presentes se quedaron paralizados. En la roca, una figura humana, con cabello largo y oscuro y una piel de un blanco helado, estaba sentada junto a un grupo de criaturas similares. Las partes inferiores de sus cuerpos eran colas de pez
que brillaban con la luz de la linterna. Lo más extraño no fue su apariencia, sino su actitud. No había pánico, no había sorpresa. Las criaturas simplemente miraban al barco, como si lo estuvieran esperando, como si no fuera nada fuera de lo común. El grupo de pescadores observó en silencio, aterrados por la posibilidad de que, de ser reales, aquellas criaturas fueran sirenas, una especie que, según las leyendas, acecha en las aguas oscuras, esperando a atraer a los desprevenidos con su canto. Mientras el barco se alejó rápidamente, la cámara tembló y no hubo ninguna palabra entre los pescadores, pero, por la sacudida en sus manos, el miedo era evidente. Nadie podía entender qué acababan de ver. Las imágenes fueron rápidamente analizadas por expertos que intentaron ofrecer una explicación lógica, pero aún hoy, más de 2 décadas después, no hay consenso. Algunas personas se aferran a la idea de que lo que los pescadores captaron eran sirenas reales, mientras que otros sugieren que podría haber sido algún otro fenómeno marino aún no comprendido. Si bien la evidencia de estas criaturas ha sido mínima, lo que ocurrió en 1998, cuando una familia grabó un extraño fenómeno en una reserva de delfines, marcó otro punto clave en la historia de los avistamientos de sirenas. Estaban observando tranquilos, sin presagiar que algo perturbador iba a suceder. En un momento, una criatura emergió del agua, su cuerpo esbelto, su cola de pez perfectamente formada, y el movimiento tan fluido y natural en el agua, hicieron que, por unos segundos, la familia pensara que era una simple ilusión. Sin embargo, no era una ilusión. La criatura nadaba con tanta destreza, con una sincronización perfecta junto a los delfines, que cualquier persona pensante podría haberlo identificado como algo fuera de lo común. No era un humano disfrazado, ni un animal. Los biólogos marinos, al ver el video, comentaron que, si de verdad se trataba de un ser real, este podría haberse integrado entre los delfines, aprovechando su velocidad y capacidad de camuflaje para protegerse. Estas 4 grabaciones, aunque muy distintas entre sí, comenzaron a formar un patrón extraño. A pesar de que muchos siguen viendo las imágenes con escepticismo, la inquietante realidad es que estos fenómenos no son eventos aislados. Lo que antes parecía pura leyenda, ahora está cada vez más cerca de la ciencia, y muchos se preguntan, ¿existen realmente las sirenas? O tal vez, hay algo aún más extraño en el océano que nos está esperando. El mar siempre ha sido un lugar lleno de misterios. Las aguas profundas guardan secretos de tiempos inmemoriales, y hay quienes aseguran que lo que hemos llegado a conocer como mitos, en realidad, es la verdad oculta bajo las olas. Un caso particularmente desconcertante ocurrió en el año 2013, frente a las costas de la República Dominicana. Un grupo de turistas estaba filmando su viaje cuando, de repente, comenzaron a notar algo inusual en la superficie del agua. La quietud del océano se rompió cuando varias figuras se deslizaron por debajo de la superficie, moviéndose con una fluidez inhumana. Los turistas, al principio sorprendidos por la forma en que las figuras se deslizaban, pronto se dieron cuenta de que no eran simples nadadores. Lo que estaban presenciando era algo mucho más extraordinario. Las criaturas no solo tenían la parte superior de sus cuerpos parecida a la de los humanos, sino que sus colas de pez parecían fusionarse perfectamente con el agua. Nadaban tan rápido que era casi imposible imaginar que fueran personas disfrazadas, o al menos no de manera convencional. Lo más inquietante fue la forma en que se movían, de manera tan natural, como si estuvieran en su hábitat natural, como si el océano fuera su reino, y los turistas solo espectadores. El video capturado por los turistas fue viralizado rápidamente, y la comunidad en línea comenzó a debatir sobre lo que acababa de ser grabado. Algunas personas afirmaban que era una especie ancestral que había sobrevivido en las profundidades del mar, oculta a la vista del ser humano durante siglos. Otros, sin embargo, creían que era simplemente un fenómeno inexplicable, o que podría ser un montaje, una ilusión visual creada por la luz y el agua. A pesar de las discusiones, algo quedó claro. El video había dejado a todos con una sensación de incomodidad, como si de alguna manera lo que habían visto desafiaba la lógica y la razón. Pero lo que sucedió en el Golfo de México poco después
cambió la narrativa de manera aún más perturbadora. En un hallazgo que dejó boquiabiertos a los científicos, un pescador encontró algo en sus redes que jamás habría imaginado ver. Lo que sacó del agua era un tiburón gemelo siameses. A simple vista, parecía un tiburón normal, pero al mirar más de cerca, notaron algo extraño. El animal tenía 2 cabezas, 2 corazones, pero solo un cuerpo compartido. Este tipo de deformidad ocurre cuando un embrión comienza a dividirse en 2, pero el proceso se interrumpe, lo que lleva a que ambos individuos se fusionen en uno solo. Aunque los tiburones con anomalías como esta son increíblemente raros, este espécimen era aún más singular. Era el segundo caso conocido de este tipo, registrado en el Golfo de México. La rareza de este hallazgo dejó a los científicos perplejos. Las criaturas con deformidades tan extremas suelen tener pocas probabilidades de sobrevivir, por lo que encontrarlas en condiciones relativamente intactas es algo extremadamente inusual. Este hallazgo, sin embargo, no solo mostró la curiosidad de la naturaleza, sino también cuán poco sabemos sobre las criaturas que habitan las profundidades. Al igual que las criaturas que persiguen los barcos o las extrañas sirenas que emergen en las aguas turquesas, el tiburón gemelo siameses agregó otro capítulo en la historia de los misterios marinos, uno que aún no tiene explicación científica total. ¿Es este un vestigio de un pasado evolutivo? ¿O la evolución misma está tomando giros inesperados que los humanos aún no comprenden? Recientemente, en un lugar alejado de la costa, en Port Douglas, un video empezó a circular en las redes sociales que dejó a todos los espectadores completamente desconcertados. Un grupo de personas estaba filmando una tranquila noche en el mar, disfrutando de un baño nocturno, cuando, de repente, algo dorado emergió del agua. En un principio, nadie pudo identificar exactamente qué era, pero el resplandor dorado de la criatura, que brillaba con una luz suave, parecía casi irreal. Lo más sorprendente de todo fue la forma en que se movía. No parecía estar nadando como un pez o un delfín. Su movimiento era casi hipnótico, como si tuviera un propósito claro, como si estuviera bailando en el agua, con una elegancia que no se veía en ninguna criatura marina conocida. La figura dorada no era lo único extraño en el video. La quietud del ambiente y la forma en que las personas que grababan el video reaccionaron, o más bien, no reaccionaron, añadió un componente desconcertante a la grabación. La gente no hablaba. No había gritos de sorpresa, ni pánico, ni siquiera susurros de incredulidad. Simplemente grababan. El silencio de los testigos en el video hizo que muchos se preguntaran si algo más había ocurrido allí, algo que los había dejado sin palabras, o incluso algo que podría haber borrado sus recuerdos. Nadie sabe con certeza qué era esa criatura, pero lo que quedó claro fue que algo extraordinario se estaba desarrollando en las aguas de Port Douglas, algo tan inexplicable como inquietante. El video fue analizado por numerosos expertos que intentaron ofrecer explicaciones. Algunos sugirieron que podría haber sido una especie desconocida, tal vez un pez con propiedades bioluminiscentes, pero el brillo dorado y la forma en que se movía de manera tan fluida no coincidían con ninguna criatura documentada. Otros especularon que podía tratarse de algún fenómeno atmosférico o un reflejo óptico causado por las condiciones del agua y la luz, pero ninguno de estos relatos pudo ofrecer una explicación definitiva. Lo que dejó el video, además de la duda, fue un profundo desconcierto. ¿Existían criaturas capaces de generar tal resplandor bajo el agua, o el océano ocultaba algo mucho más extraño de lo que estamos preparados para entender? Si bien estos avistamientos no son fáciles de explicar, lo que ocurrió con una red de pescadores en un lugar no especificado se convirtió en otro caso de enigma marino que dejó a todos preguntándose qué estaba sucediendo en las profundidades del océano. Un grupo de pescadores, al tirar su red al agua, de repente sintieron una resistencia extraña. Al sacar la red, no encontraron los peces que esperaban, sino algo mucho más extraño, una criatura que parecía de otro mundo. Tenía un torso sorprendentemente humano, pero la parte inferior de su cuerpo se transformaba en una cola de pez, casi como si hubiera sido diseñada para vivir en el agua. Lo más perturbador de todo fue que, a pesar de su apariencia extraña, la criatura seguía viva.
Los pescadores, aterrados por lo que acababan de encontrar, comenzaron a grabar, mientras algunos intentaban tomar fotografías de lo que había sido capturado en la red. La criatura, que aún se movía lentamente en sus manos, parecía completamente ajena a la situación, como si no estuviera asustada por los humanos que la rodeaban. Sin embargo, los testigos se encontraban divididos. Algunos comenzaron a grabar en estado de asombro, mientras que otros retrocedieron, temblando, conscientes de que lo que tenían enfrente era algo mucho más allá de su comprensión. ¿Era una sirena real? ¿Era un montaje bien elaborado? ¿O era una especie completamente desconocida para la ciencia? Lo cierto es que, a partir de ese momento, los pescadores tomaron la decisión de llevar la criatura a un centro de investigación cercano. Sin embargo, desde ese momento, nunca más se supo de la criatura. Los investigadores nunca compartieron más detalles sobre el análisis, ni ofrecieron una explicación convincente. En las semanas posteriores, las teorías comenzaron a tomar fuerza en Internet. Algunos insistían en que la criatura era una sirena atrapada en una red, mientras que otros se decantaban por una teoría aún más extraña. ¿Era un experimento secreto del gobierno o alguna anomalía biológica que se mantenía en silencio por razones desconocidas? La verdad es que, al día de hoy, no hay respuestas definitivas sobre ese extraño hallazgo. Lo único cierto es que los pescadores, al igual que todos los testigos, nunca pudieron olvidar lo que vieron esa noche. La criatura seguía siendo un enigma sin resolver, un misterio del océano que sigue aguardando una explicación. Uno de los casos más desconcertantes que capturó la atención de aquellos que investigan los misterios del océano ocurrió en un pequeño arroyo, aparentemente insignificante, cerca de un asentamiento rural. Todo comenzó cuando un hombre, mientras paseaba por la orilla, vio algo flotando en el agua. Al principio pensó que era solo un trozo de basura, quizás una rama o un desecho dejado por la corriente. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que aquello no era algo común. Lo que encontró, flotando en el agua, no era una rama ni ningún tipo de residuo orgánico. Era un esqueleto pequeño y extraño, con una estructura que no pertenecía a ningún animal conocido de la región. El hombre, curioso y un tanto inquieto, se agachó para observar más de cerca. Lo que parecía ser el esqueleto de una criatura tenía una forma inusualmente humana en su parte superior, pero sus extremidades inferiores parecían distorsionadas, como si no encajaran con el resto de su cuerpo. A medida que observaba con más detenimiento, el hombre notó que algo no estaba bien. Las proporciones del esqueleto no coincidían con ninguna criatura acuática conocida, ni con ningún animal terrestre de la zona. Sus huesos eran más finos y ligeros de lo que se esperaría en una criatura de este tipo, y la apariencia en general era perturbadora. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar que lo que estaba viendo podría ser un ser que nunca antes había sido documentado. Podría ser una criatura mitad humana, mitad pez, algo similar a las leyendas locales que hablaban de extraños seres acuáticos que acechaban en las sombras del agua. El hombre, incapaz de comprender completamente lo que veía, rápidamente arrojó el esqueleto de vuelta al arroyo, con la sensación de haber tocado algo que tal vez no estaba destinado a ser encontrado. La inquietud se apoderó de él, y el simple hecho de pensar que el arroyo podría haber sido hogar de una criatura tan inusual lo dejó con la sensación de que no debería haber indagado más. Los testigos que luego escucharon su relato no pudieron evitar estremecerse preguntándose si las leyendas locales sobre criaturas mitológicas podrían tener más base en la realidad de lo que jamás imaginaron. En Japón, otro evento similar causó una gran controversia. En un estanque ubicado en un parque público, un grupo de trabajadores estaba realizando el proceso habitual de vaciar el agua, esperando encontrar piedras, lodo y peces varados. Sin embargo, lo que emergió del agua esa tarde no se parecía a nada que pudieran haber anticipado. De las aguas turbia y espesa, una criatura emergió, una figura que no podía ser fácilmente catalogada como un pez, ni como ningún otro ser acuático conocido. La criatura parecía tener una parte superior de cuerpo humanoide, pero su espalda estaba cubierta
por algo que se asemejaba a un caparazón de tortuga. Se movió con agilidad, buscando rápidamente sumergirse de nuevo en las aguas turbias. Los trabajadores, atónitos, lograron capturarla con una red, y cuando la vieron más de cerca, se quedaron paralizados. La figura era extraña, pero no era completamente desconocida para quienes estaban familiarizados con las leyendas japonesas. La criatura, en su aspecto, parecía asemejarse al famoso Kappa, una figura de la mitología japonesa que se describe como un ser mitad humano, mitad reptil, conocido por habitar los ríos y arroyos, y que según las leyendas es conocido por su extraño comportamiento y por sus habilidades para atraer a los humanos a las aguas, donde causan estragos. El Kappa, a lo largo de los siglos, ha sido un símbolo cultural de Japón, pero muchos lo consideraban solo un mito. Sin embargo, lo que los trabajadores capturaron ese día en el estanque hizo que las creencias tradicionales sobre el Kappa cobraran nueva vida. Los testigos se encontraron divididos. Algunos insistían en que era una figura mítica que había cobrado vida, mientras que otros creían que podría ser alguna especie nunca antes documentada que había sobrevivido en las aguas de Japón sin ser descubierta. Sin embargo, el misterio se profundizó aún más cuando las autoridades locales tomaron posesión de la criatura para su análisis. Lo más inquietante fue el silencio absoluto que siguió a este hallazgo. No hubo informes, no hubo detalles. Las autoridades guardaron un secreto total sobre lo que encontraron, y esto solo alimentó las teorías que circulaban en torno al Kappa. Para algunos, el hallazgo de la criatura fue la confirmación de que las leyendas pueden ser reales, mientras que otros se preguntaban qué secretos oscuros podrían estar ocultando las autoridades japonesas sobre esta enigmática criatura. En otro rincón del mundo, un video capturado por un grupo de pescadores se convirtió en una de las grabaciones más impactantes de las que se tiene constancia. Mientras pescaban en una zona remota, algo fuera de lo común ocurrió. Al tirar la red al agua, no esperaban que algo tan extraño se enredara en ella. Pero cuando la sacaron, todos los presentes se quedaron paralizados al ver lo que había sido capturado. Una criatura marina con un torso humano y una cola de pez. Los pescadores, horrorizados, comenzaron a grabar con sus cámaras, pero el hecho de que la criatura aún estuviera viva lo convirtió en algo mucho más perturbador. Era una sirena, una especie completamente desconocida. Nadie sabía cómo clasificarla. La criatura se movía suavemente en la red, como si fuera un ser del agua, completamente ajeno a los hombres que la rodeaban. Con su torso humano y su cola de pez perfectamente definida, no cabía duda de que no se trataba de ningún animal conocido. Los pescadores, atrapados entre el asombro y el miedo, comenzaron a tomar fotos y grabar. Sin embargo, en el instante en que decidieron llevar la criatura a un centro de investigación, las autoridades nunca confirmaron ni desmintieron el hallazgo. Los testigos, por su parte, quedaron aterrados, con la sensación de haber sido parte de algo que iba mucho más allá de su comprensión. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué era esa criatura? ¿Una sirena atrapada en una red? ¿Un experimento biológico que nunca debió haber sido visto? Las teorías comenzaron a circular rápidamente. Algunos creían que la criatura podría haber sido algún tipo de híbrido, creado por un experimento secreto, mientras que otros pensaban que quizás era una especie completamente nueva que había estado oculta en los rincones más profundos del océano. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó más preguntas que respuestas. Las autoridades, al parecer, eliminaron todos los registros y poco después, el caso fue cerrado, sin ninguna información adicional. Este extraño hallazgo quedó atrapado en el misterio, y el enigma sobre la naturaleza de esa criatura sigue siendo uno de los más desconcertantes en la historia de los avistamientos marinos. Si bien estos casos parecen estar relacionados con criaturas conocidas por las leyendas y mitos, uno de los avistamientos más recientes y que ha captado la atención mundial sucedió en el Mar Negro. En 2023, un grupo de turistas grabó algo que, en un principio, podría haber sido considerado solo una ilusión óptica, pero pronto se convirtió en uno de los avistamientos más impactantes de la historia reciente.
Mientras filmaban el paisaje marino, un extraño fenómeno ocurrió. El agua se onduló y algo emergió de las profundidades. Era una figura oscura, con un cuello largo y serpenteante, que se movía lentamente antes de sumergirse nuevamente en las aguas profundas del Mar Negro. Lo que apareció en la superficie por solo unos segundos, pero con suficiente claridad como para ser grabado, dejó a los espectadores boquiabiertos. Algunos expertos sugirieron que podría tratarse de un plesiosaurio, una criatura prehistórica que se creía extinta hace millones de años. La forma del cuerpo y el cuello largo parecían coincidir con las descripciones de este antiguo reptil marino. Sin embargo, lo que hizo aún más extraño el avistamiento fue el hecho de que el Mar Negro es conocido por ser un área con aguas extremadamente profundas y oscuras, que nunca han sido completamente exploradas por los humanos. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió comenzaron a extenderse. Algunos sugirieron que podría tratarse de un remanente de una especie prehistórica que ha sobrevivido en los rincones más remotos del planeta, alejada de la mirada humana durante todo este tiempo. Otros, más escépticos, pensaron que lo que se vio fue solo un fenómeno óptico o una ilusión creada por las condiciones del agua y la luz. Sin embargo, no se puede negar que la imagen capturada fue lo suficientemente clara como para cuestionar la idea de que estas criaturas, extintas realmente, han desaparecido para siempre. Así, de un extraño hallazgo en un arroyo a las profundidades del Mar Negro, el misterio de las criaturas marinas continúa desafiando nuestra comprensión. ¿Son estas criaturas solo leyendas o hay algo más en las profundidades de los océanos esperando ser descubierto? La respuesta sigue siendo un misterio, pero cada nuevo avistamiento solo nos deja más preguntas. Y, mientras seguimos buscando respuestas, lo único que sabemos con certeza es que el océano sigue siendo un lugar lleno de secretos oscuros y criaturas que aún no comprendemos. Pero esto no es todo. En un rincón remoto del desierto de Nevada, donde los paisajes áridos dominan el horizonte, un extraño avistamiento dejó a los testigos completamente paralizados. En 2023, un testigo caminaba cerca de un río apartado, ubicado en una zona poco explorada. La tranquilidad del lugar fue interrumpida por algo que se movía bajo el espeso musgo en la orilla. Al principio, pensó que era solo un efecto del viento, pero pronto se dio cuenta de que aquello no era tan simple. Un ser serpenteante, largo y extraño. Lo que desconcertó al testigo no fue solo la longitud y el movimiento fluido del ser, sino la forma en que parecía desafiar la naturaleza de los animales comunes. Su cuerpo se movía de manera deliberada, sin la agilidad de una criatura convencional. Era como si estuviera buscando algo, o incluso observando al testigo. A medida que el extraño ser se arrastraba, el testigo quedó paralizado. Nadie había identificado la criatura, y las teorías sobre su origen surgieron rápidamente. Algunos especulaban que podría ser una especie antigua que aún sobrevivía en lugares olvidados, mientras que otros pensaban que podría ser una creación humana o parte de algún proyecto secreto. Lo que hizo este avistamiento más extraño fue la ubicación misma. Nevada, con sus zonas restringidas, alimentó las teorías de que lo visto podría estar relacionado con experimentos ocultos. El misterio creció, y el testigo, incapaz de explicar lo que vio, se preguntó qué era esa criatura serpenteante. En otro caso, en alta mar, un grupo de pescadores vivió un avistamiento aterrador. Mientras pescaban, vieron una enorme sombra deslizarse cerca de sus botes. Al principio pensaron que era un tiburón común, pero pronto se dieron cuenta de que no era un tiburón cualquiera. La sombra se desplazaba con una velocidad impresionante y su aleta dorsal, enorme y amenazante, sobresalía mucho más grande que cualquier tiburón conocido. La criatura fue comparada rápidamente con el megalodón, el tiburón prehistórico que se cree extinto hace millones de años. El miedo se apoderó de los pescadores cuando vieron cómo el enorme cuerpo de la criatura pasaba cerca de su embarcación. Aunque no se pudo capturar una imagen clara del animal, las descripciones fueron suficientes para que muchos se preguntaran si el megalodón podría estar vivo. Algunos creyeron que podría ser una especie aún desconocida, pero otros estaban convencidos de que, si no era el megalodón, era algo igualmente aterrador.
Este avistamiento encendió la imaginación de muchos, quienes comenzaron a preguntarse si el megalodón había sobrevivido en las profundidades del océano, oculto de la vista humana todo este tiempo. Aunque los expertos intentaron desacreditar la idea, los testimonios y el miedo palpable de los testigos dejaron la duda flotando en el aire. Si no era el megalodón, ¿qué otra criatura podría ser tan grande y temible? En 2014, otro avistamiento aterrador fue registrado cerca de un barco. Un grupo de pescadores estaba trabajando en alta mar cuando empezaron a notar algo extraño: figuras sombrías flotando cerca de la superficie del agua. Al principio pensaron que podrían ser ballenas o algún animal conocido, pero cuando se acercaron, se dieron cuenta de que no era así. Las figuras eran completamente diferentes a cualquier criatura que pudieran haber visto antes. Eran sombras alargadas, moviéndose con una fluidez antinatural. A medida que el barco se acercó, las figuras emergieron parcialmente del agua, revelando lo que parecían ser cuerpos humanoides. Los pescadores, paralizados por el miedo, observaron en silencio mientras las figuras se desplazaban lentamente, mirando fijamente al barco. Nadie podía comprender qué estaban viendo. Las figuras no parecían hostiles, pero su presencia era inquietante. Algunos sugirieron que podrían ser sirenas, como las de las leyendas marinas, mientras que otros pensaron que podrían ser seres marinos desconocidos. Las figuras se sumergieron nuevamente en el agua, como si nunca hubieran estado allí. El miedo y la fascinación quedaron grabados en la memoria de los pescadores. Nunca más vieron algo tan extraño, pero el misterio persistió. ¿Eran estas figuras sirenas reales? ¿O algo aún más extraño, una especie desconocida que había existido en las sombras del océano? En las gélidas aguas del mar de Barents, cerca de Suecia, otro avistamiento extraordinario ocurrió en septiembre de 2011. Un testigo filmó un extraño fenómeno en las aguas frías y oscuras que bordean la costa. Lo que vio fue una criatura blanca y brillante que emergía lentamente de la oscuridad del agua. Aunque el avistamiento fue breve, la imagen de la figura flotando cerca de un barco dejó una sensación inquietante. La criatura, con una forma redonda en la cabeza y un cuerpo que desaparecía en las aguas heladas, parecía más grande que un ser común. Este ser ha sido relacionado con el Ningan, una criatura legendaria que habita las aguas frías del norte, descrita como una figura de gran tamaño, con una apariencia humanoide. La leyenda japonesa y rusa habla de esta criatura que, según se dice, emerge de las profundidades, pero nunca ha sido confirmada por la ciencia. Las imágenes grabadas en 2011 reavivaron el misterio. La criatura pudo haber estado acechando justo debajo del bote, lo que generó más preguntas que respuestas. ¿Qué era realmente este ser? ¿Una leyenda hecha carne o un remanente de una especie desconocida? Las leyendas del Ningan, que durante siglos fueron solo mitos, cobraron vida con este avistamiento. Y la pregunta quedó abierta: ¿es el Ningan solo un cuento? ¿O hay algo más bajo las gélidas aguas del mar de Barents? Cada uno de estos casos, desde las aguas de Nevada hasta las frías costas de Suecia, muestra que los océanos y cuerpos de agua alrededor del mundo guardan secretos tan antiguos como el propio planeta. En cada uno de estos avistamientos hay más preguntas que respuestas. A veces, los misterios del mar parecen estar más allá de nuestra comprensión, y cada testigo se enfrenta a la incertidumbre de no saber si lo que vio fue un fenómeno natural, una leyenda que cobró vida, o algo completamente desconocido. Si estos casos te han dejado con más preguntas, suscríbete para seguir explorando estos enigmáticos fenómenos y más misterios que el océano guarda celosamente. No te lo puedes perder.